Florence Scovel Shinn estaba sentada en su despacho, en Nueva York, invierno de 1924, cuando encontró algo que lo cambiaría todo. Estaba leyendo textos antiguos, estudiando patrones, tratando de entender por qué algunas personas prosperaban sin esfuerzo, mientras que otras luchaban toda la vida. Y fue en una tarde nevada que lo descubrió. Un decreto tan antiguo que había sido olvidado, tan poderoso que cuando lo probó por primera vez, en 48 horas, recibió 3 ingresos inesperados, dinero que ni siquiera sabía que iba a recibir. Y entonces comprendió algo revolucionario. La prosperidad no es algo que se persigue. La prosperidad es algo que se desbloquea. Vives pensando que necesitas esforzarte más, hacer más, ser más. Y cuanto más lo intentas, más cansado te sientes. Y la riqueza sigue estando distante. Pero Florence descubrió que el problema no es la falta de esfuerzo. Es el exceso de bloqueo. Tienes bloqueos invisibles, bloqueos mentales, emocionales, espirituales. Y esos bloqueos impiden que la prosperidad fluya hacia ti. Pero cuando eliminas los bloqueos, la riqueza fluye automáticamente, como agua que baja por un río. No necesitas empujar el agua, solo necesitas quitar las piedras. Y el decreto que Florence encontró hace exactamente eso. Elimina los bloqueos y la prosperidad comienza a fluir, sola, automática, perpetua. Te voy a mostrar exactamente cuál es el decreto, cómo pronunciarlo, cuándo usarlo, y los 3 bloqueos principales que impiden que el 90% de las personas prosperen, porque Florence lo probó con decenas de clientes y descubrió patrones. Descubrió que todo el mundo que no prosperaba tenía al menos uno de esos 3 bloqueos, y cuando el bloqueo era removido, la prosperidad comenzaba a fluir inmediatamente. Pero antes de revelarte el decreto, necesitas entender lo que Florence descubrió sobre la naturaleza de la riqueza, porque la mayoría de las personas tienen una idea completamente equivocada, y esa idea equivocada es el primer bloqueo. Florence se dio cuenta de que las personas creen que la riqueza es escasa, que existe una cantidad limitada, y que si alguien tiene, otro no puede tener. Y esa creencia crea un bloqueo, porque cuando crees en la escasez, compites, luchas, te estresas. Y el estrés bloquea la prosperidad. Pero Florence descubrió la verdad. La riqueza no es escasa. La riqueza es infinita. Existe más que suficiente para todos. El universo es abundante por naturaleza. Y cuando entiendes eso, dejas de competir, dejas de luchar y comienzas a recibir. Y fue así como encontró el decreto. Estaba estudiando el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Y ella se dio cuenta de algo. No se trataba de dinero, se trataba de flujo. El diezmo no es un pago, es un desbloqueo. Cuando das, abres espacio para recibir. Y cuando recibes, das más y creas un ciclo. Un ciclo automático de prosperidad. Pero Florence sabía que la mayoría de las personas no iba a entender el diezmo de esa forma. Así que creó el decreto. Un decreto que cualquier persona podía usar, sin necesidad de entender teología, sin necesidad de ser religiosa. Solo necesitaba pronunciarlo, con fe, con intención, y los bloqueos comenzaban a caer. Así que aquí está el decreto que Florence usaba para desbloquear la prosperidad automática.
Yo remuevo ahora todos los bloqueos entre mí y mi prosperidad divina. El flujo de riqueza corre libre y abundante hacia mí. Yo recibo con gratitud. Yo doy con alegría. Yo soy un canal abierto de circulación divina. Ese es el decreto. Simple, pero poderoso. Y cada parte tiene un propósito específico. Yo remuevo ahora todos los bloqueos. Es la declaración de limpieza. No estás pidiendo a alguien que los remueva. Tú los estás removiendo, porque tienes autoridad, tienes poder. Y cuando lo declaras, activas ese poder. Y los bloqueos comienzan a disolverse. Entre mí y mi prosperidad divina, especifica que la prosperidad ya existe. No necesita ser creada. Solo necesita ser desbloqueada. Existe una prosperidad divina destinada para ti. Y los únicos bloqueos están entre tú y ella. No es el universo bloqueando. Eres tú. El flujo de riqueza corre libre y abundante hacia mí. Es la visualización del resultado. Cuando decretas flujo, estás declarando movimiento. La riqueza no es estática, es dinámica. Y cuanto más visualizas el flujo, más flujo creas. Yo recibo con gratitud, activa el estado de recepción, porque muchas personas bloquean la prosperidad por no saber recibir. Se sienten culpables, indignas y rechazan oportunidades. Pero cuando decretas que recibes con gratitud, programas tu subconsciente para aceptar. Yo doy con alegría, activa la circulación. Porque la prosperidad no es retener, es circular. Y cuando das con alegría, mantienes el flujo activo. Y cuanto más circula, más vuelve. Yo soy un canal abierto de circulación divina. Es la identidad. No eres un consumidor final. Eres un canal. Y un canal no retiene. Un canal deja pasar. Y cuanto más pasa, más viene. Florence enseñó este decreto a una mujer llamada Sofía en 1925. Sofía era costurera. Trabajaba 16 horas al día y apenas podía pagar las cuentas. Estaba exhausta, desesperada, pensando en rendirse. Florence le enseñó el decreto y le dijo: úsalo 3 veces al día, mañana, mediodía, noche, durante 21 días, y observa lo que sucede. Sofía lo hizo, y en los primeros 3 días, nada cambió. Seguía trabajando, seguía cansada, y comenzó a dudar. Pero Florence le había advertido: los primeros días son de limpieza. Los bloqueos están siendo removidos, pero aún no ves los resultados. Continúa. Sofía continuó. Y al 4.º día, algo extraño sucedió. Una antigua clienta la llamó, pidiendo un vestido para un evento importante, y dijo que el precio no era un problema. Sofía hizo el vestido y recibió 3 veces el valor normal. La primera vez en su vida que alguien pagaba sin regatear. Sofía continuó decretando, y al 7.º día, otra clienta la llamó, indicada por la primera. También quería un vestido, también pagó bien. Y en la segunda semana, Sofía tenía más pedidos de los que podía atender. Tuvo que contratar a una ayudante. Y al final del mes, estaba ganando el doble, trabajando la mitad de las horas. Ella volvió con Florence y le preguntó: ¿qué sucedió? Florence respondió: removiste los bloqueos. El principal bloqueo que Sofía tenía era la creencia de que necesitaba trabajar duro para ganar dinero. Y cuanto más creía en eso, más duro trabajaba y menos ganaba. Porque el trabajo duro sin flujo es esfuerzo bloqueado. Pero cuando ella decretó flujo libre, el universo comenzó a traerle clientes mejores, clientes que pagaban bien, y ella comenzó a prosperar sin necesidad de trabajar más. La prosperidad se volvió automática.
Ahora, voy a revelarte los 3 bloqueos principales que Florence identificó. Porque todo el mundo que no prospera tiene al menos uno de estos. Y cuando identificas cuál es el tuyo, puedes removerlo y la prosperidad comienza a fluir inmediatamente. Bloqueo número 1. Creencia de indignidad. Este es el más común. Tú crees, en el fondo, que no mereces prosperidad. Tal vez por causa de errores del pasado. Tal vez por cómo fuiste criado. Tal vez porque alguien te dijo que el dinero es sucio. Y esa creencia crea un bloqueo invisible. Tú hasta intentas prosperar, pero toda vez que una oportunidad aparece, algo dentro de ti la rechaza. Tú te saboteas, sin percibirlo. Florence contó la historia de un hombre llamado Santiago. Él era inteligente, trabajador, pero nunca prosperaba. Toda vez que conseguía dinero, algo acontecía. El coche se descomponía, un imprevisto surgía y el dinero desaparecía. Él fue hasta Florence desesperado y ella identificó el bloqueo. Santiago había crecido pobre. Y el padre decía, el dinero es para los ricos. Gente como nosotros no prospera. Y Santiago internalizó esa creencia. Y toda vez que la prosperidad llegaba, su subconsciente la rechazaba, porque él no se veía como alguien que merece. Florence enseñó el decreto, pero antes enseñó una técnica de limpieza. Toda mañana, durante 7 días, Santiago se quedaba frente al espejo, miraba a sus propios ojos y decía, yo merezco prosperidad, yo soy digno. Yo soy hijo del universo abundante. Y después decretaba el decreto de desbloqueo. Y en los primeros días, él se sentía ridículo, pero continuó. Y en el 7º día, algo cambió. Él lo sintió, una certeza, una paz. Y en la 2ª semana, recibió una oferta de empleo, un salario 3 veces mayor. Y esa vez, él aceptó, sin autosabotaje, y prosperó. Bloqueo número 2. Apego al resultado. Este es paradójico. Tú quieres prosperidad, pero la quieres tanto que te obsesionas. Piensas en eso todo el tiempo. Planeas, calculas, y esa obsesión crea tensión. Y la tensión bloquea el flujo, porque la prosperidad fluye en un estado de relajación, no en un estado de desesperación. Florence enseñó eso para una joven llamada Valeria en 1927. Valeria quería abrir un negocio, tenía una idea, tenía un plan, pero no tenía dinero. Y ella se quedaba obsesionada con eso. Se despertaba pensando en dinero. Se dormía pensando en dinero. Y cuanto más pensaba, menos venía. Ella fue hasta Florence, y Florence dijo, tú estás apretando demasiado. Cuando tú aprietas, tú bloqueas. Tú necesitas soltar. Valeria no entendió. ¿Cómo soltar si yo necesito? Florence explicó. Soltar no es desistir. Soltar es confiar. Tú decretas. Tú actúas. Pero tú no te quedas agarrada al resultado. Tú confías que el universo va a traer. Y cuando tú confías, tú te relajas. Y cuando tú te relajas, tú abres espacio para recibir. Valeria intentó, decretaba por la mañana y después soltaba, hacía su día, trabajaba, vivía, sin quedarse revisando, sin quedarse ansiosa. Y en 2 semanas, algo inesperado aconteció. Una tía distante falleció y dejó una herencia para Valeria. No era una fortuna, pero era exactamente el valor que ella necesitaba para abrir el negocio. Y Valeria percibió, si ella hubiese continuado obsesionada, habría perdido la oportunidad, porque habría estado tan enfocada en un camino específico que no habría visto el camino que el universo trajo. Bloqueo número 3. Falta de circulación.
Este es el más peligroso, porque parece lógico. Tú crees que necesitas guardar, acumular, economizar. Y cuanto más tú guardas, más seguro te sientes. Pero Florence descubrió lo opuesto. Cuando tú retienes, tú bloqueas, porque el universo funciona por circulación. Y si tú no dejas salir, no entra. Florence enseñó eso para un empresario llamado Ricardo en 1928. Ricardo tenía dinero, pero vivía con miedo. Miedo de perder, miedo de gastar, miedo de dar. Y cuanto más miedo él tenía, más los negocios empeoraban. Él fue hasta Florence, y ella identificó el bloqueo. Ricardo estaba reteniendo. No dejaba el dinero circular. Y el universo había parado de enviar más. Florence enseñó el decreto y enseñó la ley de la circulación. Todo mes, separa 10% de lo que tú ganas y da para quien necesita, para la causa que tú crees, para alguien que te inspiró. No importa para dónde, importa que tú des, porque cuando tú das, tú declaras, yo tengo. Y cuando tú declaras que tienes, el universo confirma y envía más. Ricardo relutó, pero concordó. Y en el primer mes separó 10% y donó para una institución de caridad. Y fue difícil. Él sintió miedo, pero hizo. Y en la segunda semana, cerró un contrato inesperado. Una ganancia que pagó 10 veces lo que él había donado. ¿Coincidencia? Florence decía que no existe coincidencia. Existe ley, la ley de la circulación. Y cuando tú obedeces la ley, tú prosperas. Ricardo continuó. Mes tras mes, separando 10%, donando. Y mes tras mes, prosperaba más. Y en un año, sus negocios se habían triplicado. Y él percibió el dinero que él tanto temía perder. Se multiplicó cuando él comenzó a dar. Ahora tú conoces los 3 bloqueos. Y puedes estar preguntándote, ¿cómo saber cuál es mi bloqueo? Florence enseñaba una técnica simple. Mira para tu vida financiera. Si tú trabajas mucho pero ganas poco, tu bloqueo es indignidad. Si tú te quedas ansioso y desesperado por dinero, tu bloqueo es apego. Si tú tienes miedo de gastar o donar, tu bloqueo es retención. Y cuando tú identificas, tú puedes remover con el decreto y con acciones específicas. Para el bloqueo de indignidad, ejercicio del espejo, todo día, durante 7 días. Mira a tus propios ojos y declara, yo merezco, yo soy digno, yo soy abundancia. Para el bloqueo de apego, ejercicio de soltar. Después de decretar, cierra los ojos. Imagina tu deseo como un globo y suelta. Ve el globo subiendo y confía que el universo va a traer. Cuando tú estés listo, del modo correcto. Para el bloqueo de retención, ejercicio de donar. Separa 10% de lo que tú ganas, aunque sea poco, y dona. Para quien necesita, para la causa que tú crees, y observa lo que acontece, porque cuando tú das, tú activas la circulación, y la prosperidad comienza a fluir. Florence usó esos principios durante toda su vida, y ella vivió en prosperidad, aún durante la Gran Depresión, mientras todo el mundo estaba quebrando. Ella prosperaba, porque ella no dependía de la economía. Ella dependía de principios espirituales. Y los principios espirituales no cambian con las circunstancias externas. Pero déjame contarte algo que pocos saben. Tiene una técnica avanzada. Una técnica que Florence usaba cuando necesitaba prosperidad rápida. Y esa técnica multiplica el poder del decreto por 10. La técnica es llamada de decreto del flujo triple. Y funciona así. Tú decretas 3 veces al día, pero en cada vez
Tú adicionas una acción específica. Primera vez, por la mañana, al despertar, tú decretas. Y después, tú donas algo. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser conocimiento, pero tú das. Y cuando tú das luego, después de decretar, tú activas la circulación inmediatamente. Segunda vez, al mediodía, tú decretas. Y después, uno recibe algo. Puede ser un halago, puede ser ayuda, puede ser un regalo, pero uno recibe con gratitud, sin rechazar. Y cuando uno recibe después de decretar, uno entrena a su subconsciente para aceptar prosperidad. La tercera vez, por la noche, antes de dormir, uno decreta y después uno agradece por algo que ya tiene. Puede ser salud, puede ser familia, puede ser un techo, pero uno agradece. Y cuando uno agradece después de decretar, uno ancla la vibración de abundancia y su subconsciente trabaja durante el sueño, manifestando más. Florence le enseñó esta técnica a una viuda llamada Sofía en 1930. Sofía había perdido a su marido, tenía 3 hijos y no tenía ingresos. Estaba desesperada, sin saber qué hacer. Florence le enseñó el decreto del flujo triplo y Sofía lo hizo todos los días, durante 21 días. En la primera semana, nada concreto sucedió, pero Sofía notó algo. Ella se estaba sintiendo diferente, menos ansiosa, más confiada, como si algo estuviera cambiando por dentro. En la segunda semana, comenzaron las sincronicidades. Una vecina le ofreció trabajo de costura. Un amigo del marido le trajo provisiones, cosas pequeñas, pero importantes. Y Sofía continuó decretando. En la tercera semana, algo grande sucedió. El abogado llamó. Había un seguro de vida del marido que nadie sabía. Valor suficiente para que Sofía y los hijos vivieran por 2 años. Y le diera tiempo a ella para organizarse. Sofía volvió a ver a Florence llorando. ¿Cómo lo sabías? Florence respondió. Yo no lo sabía, pero el universo sí lo sabía. Y cuando uno remueve los bloqueos, el universo siempre trae lo que uno necesita. Siempre. Ahora te voy a enseñar el ritual completo. El ritual que Florence usaba para activar la prosperidad automática. Y este ritual no es complicado, pero necesita ser hecho con atención, con intención, con fe. Primero, escoge un horario fijo para decretar. De preferencia, al despertar. Porque por la mañana, tu subconsciente está abierto, receptivo y se programa más fácil. Segundo, antes de decretar, haz una limpieza energética. Puede ser respiración profunda, puede ser una oración, puede ser una meditación rápida, pero limpia, porque un decreto con energía pesada no funciona bien. Tercero, quédate de pie, columna erguida, pies firmes en el suelo, manos abiertas, palmas hacia arriba, posición de recepción, y decreta en voz alta, con convicción, como si ya fuera verdad. Cuarto, después de decretar, haz la acción correspondiente. Si es por la mañana, da algo. Si es al mediodía, recibe algo. Si es por la noche, agradece por algo. La acción completa, el decreto. Sin acción, el decreto se queda en el aire. Quinto, durante el día, observa las señales, oportunidades, intuiciones, ideas, personas, porque el universo va a comenzar a traer respuestas, pero si tú no observas, tú pierdes. Sexto, al final del día, antes de dormir, haz una revisión. ¿Qué sucedió hoy? ¿Cuáles sincronicidades? ¿Cuáles oportunidades? Y escribe, porque cuando tú escribes, tú anclas, y cuando tú anclas, tú fortaleces la manifestación.
Séptimo, haz esto durante 21 días, sin saltarte, porque 21 días es el tiempo que lleva para reprogramar un patrón mental. Menos que eso, el patrón antiguo puede volver. Florence hizo este ritual durante años y se lo enseñó a cientos de personas, y ella acompañó los resultados y descubrió patrones claros. Las personas que hacían los 21 días completos tenían una tasa de éxito del 90%. Las personas que saltaban días tenían una tasa del 40%. Y las personas que hacían mecánicamente, sin intención, tenían una tasa del 10%. Entonces no es solo hacer, es hacer con presencia, con FE, con la seguridad de que está funcionando. Y hay algo más, algo que Florence descubrió sobre el timing, porque no siempre la prosperidad viene en la primera semana. A veces demora, y las personas desisten. Pero Florence identificó las fases, y cuando tú conoces las fases, tú no desistes. Fase 1, días 1 a 7. Limpieza. En esta fase, los bloqueos están siendo removidos. Y a veces esto causa desconforto. Tú puedes sentirte irritado, ansioso. Emociones antiguas pueden subir. Pero no es señal de que no está funcionando. Es señal de que sí está. Es limpieza. Continúa. Fase 2. Días 8 a 14. Reorganización. En esta fase, el universo está reorganizando las circunstancias, moviendo piezas, preparando el camino. Y externamente puede parecer que nada está sucediendo. Pero internamente, sí está. Continúa. Fase 3. Días 15 a 21. Manifestación. En esta fase, las oportunidades comienzan a aparecer. Personas, ideas, recursos. Y tú necesitas actuar, porque oportunidad sin acción no se manifiesta. Continúa y actúa. Florence vio estas fases repetirse cientos de veces, y ella enseñaba. Confía en el proceso, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Algo está en lo invisible, y en breve va a volverse visible. Pero hay algo crucial que necesito revelarte ahora. Algo que Florence descubrió sobre la diferencia entre prosperidad temporal y prosperidad permanente. Porque muchas personas manifiestan dinero una vez y después vuelve la escasez. Y Florence identificó por qué. La diferencia está en la conciencia. Tú puedes usar un decreto para manifestar dinero y el dinero viene. Pero si tú no cambias la conciencia, tú vuelves al patrón antiguo y pierdes el dinero. Porque la manifestación externa es reflejo de la conciencia interna. Y si la conciencia continúa de escasez, la manifestación no se sustenta. Entonces Florence enseñaba que el decreto no es solo para manifestar, es para transformar la conciencia. Y cuando tú decretas todos los días, tú no estás solo atrayendo prosperidad, tú te estás volviendo próspero. Y cuando tú te vuelves próspero internamente, la prosperidad externa se vuelve automática y permanente. Y para transformar la conciencia, Florence creó 5 afirmaciones complementarias. 5 afirmaciones que tú dices después del decreto, para anclar la nueva conciencia. Y estas afirmaciones hacen la diferencia entre prosperidad que va y viene y prosperidad que se queda. Afirmación 1. Yo soy prosperidad. No yo tengo prosperidad. Yo soy. Porque cuando tú dices yo tengo, tú separas tú de la prosperidad, como si fueran 2 cosas diferentes. Pero cuando tú dices yo soy, tú declaras identidad. E identidad es permanente. Afirmación 2. La abundancia es mi naturaleza. No la abundancia es mi objetivo. Es mi naturaleza, porque objetivo es futuro. Naturaleza es presente.
Y cuanto más tú declares que la abundancia es tu naturaleza, más tu subconsciente acepta y manifiesta. Afirmación 3. Yo atraigo riqueza sin esfuerzo, porque el esfuerzo viene de la resistencia, y la resistencia bloquea. Pero cuando tú declaras sin esfuerzo, tú programas facilidad, y la facilidad es el camino de la prosperidad verdadera. Afirmación 4. El universo conspira a mi favor. Porque la mayoría de las personas cree que el universo es neutro, o incluso en contra. Y esta creencia crea paranoia, y la paranoia bloquea. Pero cuando tú declaras que el universo conspira a tu favor, tú creas confianza, y la confianza abre puertas. Afirmación 5. Yo merezco todo lo bueno, sencillo, pero poderoso, porque, en el fondo, la mayoría de la gente no cree que se lo merece, y esa incredulidad lo sabotea todo. Pero cuando declaras que lo mereces, todos los días reprogramas tu mente, y el subconsciente empieza a aceptarlo. Florence enseñaba: pronuncia estas 5 afirmaciones después del decreto, cada día, durante 21 días, y notarás que no solo tu vida financiera cambia, eres tú quien cambia. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Y hay otra técnica que Florence utilizaba. Una técnica para acelerar la eliminación de bloqueos profundos. Bloqueos que vienen de la infancia, de la familia, de vidas pasadas quizá. Y esta técnica se llama perdón financiero. Porque Florence descubrió que mucha gente tiene rencor relacionado con el dinero. Rencor al padre que no proveyó. Rencor al jefe que explotó. Rencor al gobierno que impuso impuestos. Rencor a alguien que debía dinero y no pagó. Y ese rencor crea un bloqueo energético. Y mientras el rencor exista, la prosperidad no fluye completamente. Entonces, Florence creó un ritual de perdón. Un ritual que haces una sola vez y liberas todo el rencor acumulado. Y cuando lo liberas, los bloqueos caen y la prosperidad se acelera. El ritual funciona así. Siéntate en un lugar tranquilo, con papel y pluma, y respira hondo. 3 veces. Conecta con tu corazón y escribe una lista. Una lista de todas las personas o instituciones a las que guardas rencor, relacionado con el dinero. Puede ser tu padre, tu madre, tu expareja, un banco, el gobierno, cualquiera. Después de escribir la lista, toma cada nombre, uno por vez, y di en voz alta: perdono completamente a nombre por todo lo relacionado con el dinero. Libero todo el rencor, toda la amargura, todo el resentimiento, y me libero a mí mismo. Ahora. Y después de hablar, tacha el nombre, con fuerza, como si estuvieras cortando el cordón energético, y pasa al siguiente, hasta terminar la lista completa. Y al final, toma el papel y quémalo. Puede ser en el lavabo, en el baño, en un lugar seguro, pero quémalo, porque quemar es transformación. Y cuando quemas, declaras: esto se acabó, ahora comienza un nuevo ciclo. Florence le enseñó este ritual a una mujer llamada Sofía en 1932. Sofía había sido estafada por su socio. Perdió todo y estaba llena de rabia. Una rabia que la consumía, una rabia que la bloqueaba. Y Florence le dijo: mientras sigas cargando esa rabia, no prosperarás, porque la rabia es pesada y la prosperidad es ligera. Necesitas perdonar, no por él, por ti. Sofía se resistió. ¿Cómo perdonar a quien me destruyó? Florence respondió: perdonar no, es decir que está todo bien. Perdonar es soltar,
es quitarle el poder que esa persona tiene sobre ti. Mientras sigas cargando rabia, esa persona controla tu vida. Cuando perdonas, recuperas el control. Sofía aceptó. Hizo el ritual. Y fue difícil. Lloró. Se enojó. Pero al final, cuando quemó el papel, sintió algo. Ligereza. Como si un peso gigante se hubiera quitado de sus hombros. Y a la semana siguiente, recibió una llamada. Una oferta de trabajo en una nueva empresa. Con un salario mejor de lo que ganaba antes. Y en 6 meses, estaba prosperando. Más que antes del robo. Y ella se dio cuenta. La rabia era el bloqueo. Mientras cargaba con esa rabia, estaba atrapada en el pasado y no tenía espacio para lo nuevo. Pero cuando perdonó, soltó el pasado y el futuro pudo entrar. Así que si tienes rencor relacionado con el dinero, haz el ritual hoy mismo, porque cada día que lo pospones es un día más bloqueado. Y la vida es muy corta para vivir bloqueado. Ahora te voy a contar algo que te va a dar escalofríos, porque muestra cómo Florence vivía lo que enseñaba y cómo los principios funcionaban en la vida real. En 1929 vino la Gran Depresión. Los bancos quebraron, las empresas cerraron, la gente lo perdió todo. Y había pánico, desesperación. Y Florence continuó prosperando. Sus clientes continuaron pagando. Sus libros continuaron vendiendo. Y la gente preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo no te afecta? Y Florence respondía, porque yo no decreto basándome en la economía. Yo decreto basándome en un principio. La economía sube y baja, pero un principio espiritual es constante. Y cuando vives según el principio, trasciendes la circunstancia. Y no solo prosperó, ayudó a otros a prosperar. Daba consultoría gratis a quienes no podían pagar. Enseñaba el decreto, enseñaba a remover bloqueos. Y muchas personas que estaban al borde del colapso se recuperaron, porque aprendieron que la prosperidad no depende de la economía externa, depende de la conciencia interna. Y hay una historia específica que muestra esto perfectamente. La historia de un hombre llamado Jorge. Jorge lo había perdido todo en la crisis. Su empresa había quebrado. Su casa había sido embargada. Estaba viviendo con un amigo y estaba a punto de rendirse. Fue a ver a Florence como último recurso. Florence escuchó su historia y le dijo, no lo has perdido todo. Aún tienes lo más importante. Tienes conciencia. Y la conciencia puede crear todo de nuevo. Jorge no lo creyó. ¿Cómo va la conciencia a pagar mis deudas? Florence respondió, la conciencia crea pensamientos. Los pensamientos crean acciones. Las acciones crean resultados. Cambia la conciencia y los resultados cambian. Florence le enseñó el decreto. Le enseñó las afirmaciones, le enseñó el ritual de perdón y Jorge, sin nada que perder, lo hizo. Todos los días, durante 21 días. Y en los primeros días, siguió desesperado, pero Florence le decía, continúa, confía. Y al 10º día, algo cambió. Jorge se despertó con una idea de negocio completamente diferente a lo que hacía antes. Algo que no necesitaba capital, solo conocimiento. Y él tenía el conocimiento. Habló con Florence, y ella le dijo, esa es la respuesta. Actúa. Jorge actuó. Comenzó el negocio con 0 dinero, ofreciendo consultoría, y en una semana tuvo su primer cliente, y en un mes tuvo 5, y en 6 meses estaba ganando más de lo que ganaba antes de la crisis. Y en 2 años tenía una empresa más grande que la que había perdido. Y cuando le preguntaban cómo, él decía,
Yo cambié mi conciencia. Antes, creía que necesitaba capital para prosperar. Después, entendí que solo necesitaba valor. Y cuando comencé a ofrecer valor, el dinero llegó. Solo, automático. Esa es la esencia de la enseñanza de Florence. La prosperidad no viene de afuera, viene de adentro. Y cuando remueves los bloqueos internos, la prosperidad externa se manifiesta, automática, perpetua, independiente de la crisis, independiente de la economía, independiente de cualquier cosa externa. Ahora déjame contarte lo que le sucedió a Florence al final de su vida, porque esto te mostrará el poder real de esta enseñanza. Florence tenía 70 años. Era 1941. Estaba enferma. Los médicos le habían dado meses de vida. Y la gente esperaba que se desesperara. Pero ella no se desesperó. Continuó decretando, todos los días, y les dijo a sus amigas: «He removido todos los bloqueos entre mí y mi transición perfecta, y me iré en paz, en el momento justo». Y fue exactamente lo que sucedió. 2 meses después, en una mañana tranquila, Florence se durmió. Y no despertó. Transición suave, sin dolor, sin sufrimiento. Y sus amigas después se dieron cuenta. Florence Scovel Shinn usó este decreto hasta el final de sus días. No solo para alcanzar la prosperidad material, sino para transformar cada aspecto de su vida. Porque el principio fundamental es el mismo. Elimina los bloqueos y la vida fluirá de manera automática, perfecta y divina. Imagínense. Acaban de descubrir el decreto ancestral que Florence rescató para desbloquear una prosperidad automática y perpetua. Este conocimiento, que revolucionó la vida de cientos de personas en los años 20 y 30, sigue vigente hoy en día. Porque los principios espirituales son eternos. El botón de supergracias que ven aquí abajo no es solo un apoyo al canal. Es una forma de activar la ley de la circulación que Florence Scovel Shinn nos enseñó. Cuando das con una intención pura, eliminas el bloqueo de la retención y abres el espacio para recibir aún más, mucho más de lo que has dado. No están pagando por un contenido, están practicando un principio. Y cada práctica fortalece el flujo de la abundancia en sus vidas. Escribe «desbloqueado» en los comentarios. Si vas a usar el decreto de Florence Scovel Shinn en las próximas 24 horas, y si ya has identificado cuál es tu principal bloqueo, compártelo con nosotros. ¿Es indignidad? ¿Apego? ¿O quizás retención? Porque cuando lo reconoces públicamente, activas una fuerza espiritual muy poderosa que te ayudará a removerlo. Y quién sabe, tu comentario puede inspirar a alguien que está luchando contra el mismo obstáculo